Y ahí se está grabando esta segunda parte por lo menos. Ya, en todo caso, lo que interesa es... Ahí está Gonzalo, ya entró ya. Tú me preguntabas por la página. Solamente para anotar el último texto que La queda como demostración, el por lo tanto, claro. allá. Déjame... Ahora, estos documentos tú los vas a subir, ¿verdad? Sí, sí. Voy a hacer las correcciones de unas letras que tengo ahí, unos paréntesis que me faltan, y los subo. Ese es. Eso. Claro, como la solución es periódica, entonces la órbita o trayectoria se va a estar repitiendo, por lo tanto se genera una curva cerrada simple. ¿Qué es el ejemplo anterior? Es el ejemplo anterior. Ya. Gracias. Entonces, este era el ejemplo anterior que habíamos visto. Desarrollamos este sistema, lo transformamos en una ecuación diferencial, obteníamos las órbitas, que son las circunferencias de radio C, con centro en 0,0. Tenemos todas las circunferencias en torno a 0,0, son las órbitas, y la gráfica de la curva es esta hélice que se está generando. Entonces, como decía, uno proyecta toda esta solución sobre el plano XY y obtenemos las órbitas o trayectorias de la curva. Entonces, este sistema tiene por solución una solución trigonométrica. Entonces, como es trigonométrica, es periódica. Si es periódica, vemos que sus trayectorias son curvas cerradas. El mismo ejemplo nos sirve para explicar ese teorema. Y cuando hablábamos también de esto no lo voy a subir porque estos son borradores. Cuando hablábamos de... Abajito. De la estabilidad, entonces si tenemos una solución x de t, para condiciones x de t1 igual a x1, y tenemos otra solución otra x de t para condiciones de x de t2 igual a x2. Entonces, a medida que el tiempo crece, a medida que t se va haciendo muy grande, estos siempre permanecen a una distancia epsilon, que puede crecer, pero siempre van permaneciendo a una cierta distancia epsilon. Entonces aquí nosotros decimos que la solución es estable.
La solución es estable. Eso quiere decir, digamos, esto quiere explicar lo que está puesto en símbolos con el epsilon mayor que 0 y el delta mayor que 0. Si estas dos expresiones son muy cercanas, ahí se me perdió aquí está. Si estas dos expresiones son muy cercanas, entonces las soluciones también se van acercando. Y más aún, si tenemos una solución x de t con x de t sub 1 igual a x sub 1, que tiene esa forma, y tenemos una solución x de t con x de t sub 2 igual a x2. Vamos a cambiar la que tiene, por ejemplo, esta forma. Y esta otra tiene esta forma. Y se van acercando cada vez más. Cuando t tiende a infinito, entonces decimos que esta es asintóticamente uy, se me cortó la luz. Se me cortó la luz. No todavía, Gustavo. Aquí ya llegó ya. Oh, ¿verdad? Estaba oscura. Ya. Pero les mandé WhatsApp, ¿no lo vieron? Ahí está creado el grupo de modelamiento diferencial. Uy, yo me equivoqué. No llegó el WhatsApp. No, no llegó el WhatsApp. ¿Quién sabe a qué WhatsApp lo mandaste? Lo mandaste a Luciano. Lo mandé a otro lado. Lo mandé a otro lado. Al WhatsApp del pituto. No, porque es que acá hay un grupo de modelamiento diferencial, pero era otro. No entonces yo no he creado ningún grupo, voy a crear uno entonces. Me parece que había uno de consultas para la prueba. Había uno, ese lo eliminaron, Sí, ¿no? uno. ¿Sí? ¿Pero ¿Ese ese está? es el que tienen ustedes o...? No, No, mira, pues ahí está. Se Aquí llama está. mod diferencial. Ah, claro, es que el otro se llama modelamiento diferencial. Claro. El de acá se llama mod diferencial y el otro se llama modelamiento diferencial. El otro es la pantalla de tu mina. No, ya me respondieron, me dice, amigo Gustavo, creo que ese mensaje es para los estudiantes del magíster. Ah, ya. Sí. Ya. Bueno, estábamos viendo la interpretación de lo que era la estabilidad asintótica y la estabilidad normal. Pero creo que alcanzó a quedar claro, ¿cierto? Con el dibujito, después de todas maneras lo vamos a ver en el dibujo. Otra vez. ¿Ya se estaban arrancando ya? Por supuesto, sí. Es lo que corresponde. Claro, esta era la estabilidad asintótica, la estabilidad solita, cuando las soluciones se mantienen a una cierta distancia, pequeña. Y en la estabilidad asintótica se acercan ya mucho, cuando t se hace muy grande. Y la estabilidad en un punto, o inestabilidad, son los circulitos que vimos
que estaban puestos ahí en la página. Esto mejor lo podría agregar, ¿ah? La idea de esta estabilidad sintótica y estabilidad normal. Los apuntes. Ya. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir. Lo malo que perdí como media hora aquí. Pero si terminamos a las 9 no me importa, ¿cierto? Hacemos paro. Bueno, esta parte yo creo que me parece que es un poco más entretenida de leer, pero esto es. La clasificación de los puntos críticos. Gustavo, Sí, ¿estás grabando? sí. Ay, me pusiste en Ok. duda. Me pusiste en duda, déjame. Sí, sí está grabando, sale Sí, se está en la grabando. parte de abajo. Está, sí, ahí aparece, sí. Sí, lo que pasa es que como yo estoy compartiendo, perdí el fondo. Ya. Entonces, si nosotros conocemos los valores propios y los vectores propios asociados al sistema, podemos clasificar los puntos críticos que se obtienen. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta respecto a lo que es un sistema autónomo. Si el sistema es autónomo, el punto crítico siempre va a ser el 0,0, el sistema 2 por 2. Porque como no hay una constante, no hay una función, entonces al resolver el sistema igualando a 0, igualamos a 0 este sistema, entonces la única posibilidad es que x sea igual a 0 y el y sea igual a 0. Entonces tenemos el sistema x' igual a x más b de y prima, o y' igual a cx más dy. Entonces el punto de equilibrio o punto crítico es el 0,0, es decir, x igual 0, y igual 0, y lo que hacemos es analizar las distintas posibilidades que se presentan para el valor propio que obtenemos a partir de la matriz A formada por A, B, C y D. Ya. Entonces cambiamos la página. Ahí está más grande. Primer caso, que los dos valores propios sean reales y V0 es el punto crítico, recordando que V0 es el 0,0. Entonces, si los dos valores propios son reales, la solución de la ecuación, según vimos en el capítulo anterior, es C sub 1 V1 por E elevado al primer valor propio por T, más C sub 2 por V2 E elevado a lambda 2 T. Resolvimos bastante ejercicio respecto de esto. Y ahora vamos a asociar a cada uno de estos vectores, V1 y V2, las rectas que contienen esos vectores. L1 y L2 son las rectas que contienen al vector V1 y V2, que son los vectores propios asociados a lambda 1 y lambda 2, valores propios. Entonces, en este primer caso, en que lambda 1 y el lambda 2 son reales, tenemos la solución, y dentro de esa solución tenemos un primer caso, que es que los dos valores propios sean reales. Entonces, si ustedes se fijan, si los dos valores propios son reales, y mayores que 0, en la solución de la ecuación, el primer término, C1 V1 por E elevado a lambda 1t, como lambda 1 es mayor que 0,
entonces esa expresión se va al infinito. Y C sub 2, V2, E elevado a lambda 2t, también se va al infinito cuando t se hace muy grande. Porque lambda 1 y lambda 2 son positivos. Entonces, si t se hace muy grande, si t tiende a infinito, entonces las exponenciales se van a infinito y por tanto la solución x de t se va al infinito. Y si se va al infinito, se alejan del punto crítico. El punto crítico es el 0,0. Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos el eje Y, que es el vertical, el eje X, que es el horizontal, las rectas L1 y L2, que es la que contiene a los vectores propios V1 y V2. Como lambda 1 y lambda 2 son mayores que 0, las soluciones se alejan del punto crítico, que es el origen. Se van hacia afuera. A través de L1 y L2, que son dos rectas, y a través de las curvas que tenemos dibujadas allí, que corresponden a las trayectorias. Entonces, como se alejan, el punto crítico V0 es un nodo inestable y por tanto es repulsor, porque se alejan del punto crítico. Ahora, si lambda 1 es menor que 0 y lambda 2 es menor que 0, si vemos la ecuación, si el lambda 1 es menor que 0 y el lambda 2 es menor que 0, entonces el primer sumando se va a ir a 0 y el segundo sumando se va a ir a 0 cuando t tiende a infinito. Que es lo que está puesto aquí en palabras. Y entonces, las trayectorias se van acercando al punto crítico, o los puntos de las trayectorias se van acercando al punto crítico V sub 0. Entonces, si se acercan, es un nodo asintóticamente estable y además es un atractor. Entonces, la solución de la ecuación diferencial, si los dos valores propios son reales y ambos mayores que 0, las exponenciales aumentan, la solución se va al infinito cuando tiende infinito, y por tanto las trayectorias se alejan del punto crítico o el punto de equilibrio, que es el 0,0, y tenemos un nodo inestable, repulsor. Por el contrario, si los dos valores propios son negativos, entonces las exponenciales tienden a 0, y si las exponenciales tienden a 0, entonces los puntos de las trayectorias se van acercando al punto crítico o punto de equilibrio, y es un nodo asintóticamente estable atractor, o bien es un punto asintóticamente estable o atractor, o es un punto de equilibrio asintóticamente estable o atractor. Esos son los distintos nombres que le hemos estado dando. Entonces tenemos dos casos: cuando los valores propios son positivos, ambos, y cuando los valores propios son negativos. Vamos al siguiente. Hay que cambiar de página. Ya. El caso C. Si lambda 2 es negativo y lambda 1 es positivo, es decir, un vector propio negativo
y un vector propio positivo. Entonces, en este caso, pero me salté un... Ah, no, está bien. Pensé que me iba a saltar un caso. Ya vimos ya cuando los dos son negativos. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que si t se hace muy grande, como el lambda 1 es positivo, entonces la exponencial e elevado a lambda 1t se va al infinito. Y como lambda 2 es negativo, la exponencial e elevado a lambda 2t se tiende a 0. Una se va al infinito y una se va al 0. Entonces las órbitas sobre L2 se acercan al origen, mientras que las de L1 se alejan del punto crítico. Recuerden que si el valor propio es mayor que 0, entonces la exponencial se va a infinito y se nos arranca. Pero si el valor propio es menor que 0, entonces la exponencial se va al 0. Graficamos las dos rectas L1 y L2 asociadas a los vectores propios V1 y V2. V1 está asociado a L1, pero también está asociada a lambda 1. Entonces, el vector V1 está asociado a la recta L1. Y el valor propio lambda 1 está asociado al vector V1. Por tanto, el valor propio lambda 1 está asociado a la recta L1. Y como lambda 1 es mayor que 0, entonces se nos aleja del punto de equilibrio, porque si es mayor que 0, entonces la exponencial tiende a infinito. Por eso que las flechas respectivas a L1 se alejan del punto crítico V0. Pero para L2 ocurre lo contrario, porque L2, la recta L2, está asociada al valor propio lambda 2. Y lambda 2 es negativo. Si lambda 2 es negativo, entonces la exponencial asociada a lambda 2 se va al 0. Y luego los puntos de L2 se acercan al punto de equilibrio V0. Y el resto de las trayectorias se van a acercar asintóticamente tanto a L1 como L2 en los distintos cuadrantes. Pero actúan como asíntotas, luego no pueden atravesarlas. Y recuerden que uno de los teoremas dice que las trayectorias no se cortan entre ellas. O sea, la trayectoria que está aquí afuera, la última que estoy aquí escribiendo, o sea, destacando, no va a poder cortar L1. ¿Bien? Las trayectorias no se cortan entre sí. Ese fue uno el primer teorema, me parece que fue el que vimos. ¿Y cómo están orientadas las flechas? De acuerdo a cómo están orientadas las flechas de L1 y L2. L2 viene desde la parte del segundo cuadrante, aquí a la izquierda, y se acerca al 0. L1, ubicada en el primer cuadrante, se aleja del 0. Por lo tanto, las otras trayectorias que están entre L1 y L2 tienen la forma de la flecha hacia la derecha, porque tienen que seguir asintóticamente primero a L2 y luego a L1. Lo mismo ocurre con
las trayectorias que están a la derecha, que no son las rectas. Viene asintóticamente acercándose por L1, pero como no puede atravesar ni L1 ni L2, entonces pasa al otro lado acercándose asintóticamente a L1. Y esa es la dirección, esas son las flechas que tienen que estar indicadas de esa manera, porque L1 y L2 obligan a que tengan esa dirección. En este caso, no es ni atractor ni repulsor, porque en un caso a través de L2 se acerca, a través de L1 se alejan. Podríamos pensar que son estables respecto de las otras, o que el punto es estable respecto de las otras trayectorias que no son ni L1 ni L2, pero como no son ni chicha ni limonada, le llamamos punto silla. Entonces el origen, en este caso el V0, dada por 0,0, se le llama punto silla. Entonces tenemos tres casos hasta el momento. Cuando lambda 1 y lambda 2 son reales. Los casos en que los dos valores propios son positivos, en ese caso, las trayectorias, los puntos de la trayectoria se alejan del origen, que viene a ser el punto crítico, o el punto de equilibrio. Si lambda 1 y lambda 2 son negativos, entonces los puntos de las trayectorias se acercan al valor crítico. Ahora, si uno es positivo y el otro es negativo, ocurre lo que tenemos aquí. Ahora, si los valores propios son iguales, lambda 1 es igual a lambda 2, igual a un lambda cualquiera. Aquí hay que destacar dos casos. Si la matriz A es diagonalizable, recuerden que la matriz A es la matriz de los coeficientes del sistema de ecuaciones. Si es diagonalizable y si no es diagonalizable. Si la matriz es diagonalizable, entonces los vectores propios V1 y V2 son linealmente independientes y están asociados al mismo valor propio. Y la solución del sistema es la que aparece aquí. C1 por V1 E elevado a lambda T, más C2 V2 por E elevado a lambda T. Como V1 y V2 son linealmente independientes, tiene sentido esta solución. Porque si fueran linealmente dependientes, entonces juntamos las dos en una sola y no nos sirve para la solución del sistema. Pero como la matriz A es diagonalizable, entonces V1 y V2 son linealmente independientes. Y luego la solución está dada en forma simple, como la que tenemos aquí. C1 V1 por E elevado a lambda T, más C2 V2 por E elevado a lambda T. Entonces tenemos, como hay un solo lambda, tenemos las dos situaciones. El lambda sea mayor, ¿sí? Te pido un favor, ¿es posible que apagues tu cámara porque como estoy trabajando con el teléfono se escucha entrecortado, por lo menos yo? Ah, pensé que Si lo había apagas, apagado. si apagas tu cámara, Ya, recibo, favorezco la voz. lo veo enseguida. Esperemos un poquito. Pensé que la Gracias. tenía apagada. Ahí sí. ¿Todavía no llega la luz en tu sector? No, fue un choque acá en el gimnasio municipal. Ya. Se produjo un choque que botó un poste. Ah, chuta, eso viene para rato. Sí. Ya. Entonces, ya, aquí. Entonces aquí teníamos que, como es un solo lambda, si el lambda es mayor que 0, las dos exponenciales se van a infinito. Y como se van a infinito, entonces los puntos de sus trayectorias
se alejan del valor 0,0, se alejan del origen, se alejan del punto de equilibrio. Ahora se dibujan como rectas porque la ecuación que tenemos aquí, la solución que tenemos aquí, C1V1 e elevado a lambda t más C2V2 e elevado a lambda t, representa una recta. Se puede reducir esta expresión y llegar a que efectivamente esto representan rectas. Y en el caso que los dos vectores propios sean, perdón, los dos valores propios sean negativos, entonces las exponenciales, ambas exponenciales, se van a cero. Y si se van a cero, esto es cuando t tiende a infinito, ¿no? En todos los casos, cuando t tiende a infinito. Si se van a cero, entonces los puntos de su trayectoria se van a acercar al punto de equilibrio. En el primer caso, si lambda es mayor que cero, el punto crítico es un nodo, se le llama nodo estrella, es inestable y es repulsor. Y si es menor que cero, es una estrella estable y atractor. Esto era en el caso que la matriz fuese diagonalizable. Cuando nosotros trabajamos los sistemas de ecuaciones 2×2, viendo sus soluciones, no puse un ejemplo en que la matriz era diagonalizable, porque era muy directo. Pero sí puse un ejemplo cuando la matriz no era diagonalizable. Entonces, como no es diagonalizable, los vectores que uno encuentra asociados al mismo valor lambda son linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, no me sirve. Por eso que en ese caso, encontramos que la solución era una solución compuesta. Entonces la solución es compuesta y vamos a tener un vector propio asociado a lambda. Y vamos a tener un vector generalizado, le llamamos W, asociado también al valor propio lambda. La solución que vimos en este caso, esta sí que la vimos, es C1VE elevado a lambda t más C2 por W más T por V, y todo eso por E elevado a lambda t. Entonces, esta es la solución en el caso que la matriz no es diagonalizable, es decir, si yo encuentro un vector propio V, el otro vector propio V que encuentre con el mismo lambda va a ser el mismo vector V, o bien va a ser uno que depende de este otro. Como eso no me sirve para la solución, porque necesito otro vector, entonces se recurre a determinar un nuevo vector W. Ahí van a tener que recordar un poquito, repasar los apuntes anteriores, para ver que esta es la solución de esa ecuación. Entonces, si hacemos C2 igual a 0, si C2 es igual a 0, desaparece la segunda expresión, que es la que me interesa que desaparezca, y me quedo solamente con C1 V por E elevado a lambda t. Entonces, hay una recta L que está asociada al vector V. Y tendríamos lo siguiente. A ver si alcanzo a escribir. Bueno, que me equipa todo. La recta L, dada por el vector V, aquí me faltó hacer las flechitas. Las flechitas se alejan en este caso. Si el lambda es mayor que 0, entonces las flechas se van a alejar. La recta L, siempre, en este caso, está generada por el vector V.
Como lambda es mayor que 0, las flechas se alejan y las otras curvas son tangentes a esa recta L. Si el lambda es menor que 0, entonces las flechitas se van acercando al valor crítico y todas las otras trayectorias también se van acercando y esas otras trayectorias son tangentes a la recta L. ¿Sí? Lambda mayor que 0 ya sabemos que es repulsor, lambda menor que 0 es atractor. Ya. Sigamos con el otro caso. Habíamos partido con un caso 1, donde los valores propios eran reales. Vimos valores propios reales, y ese caso 1 lo separamos en 4 casos. Cuando los dos valores propios son positivos, cuando los dos valores propios son negativos, cuando los dos valores propios son iguales, y dentro de los valores propios iguales vimos 2 subcasos, que son los que recién acabamos de ver. Cuando la matriz de los coeficientes del sistema es diagonalizable y cuando no es diagonalizable. Y nos quedaría ver el caso de los números complejos. Si los valores propios son números complejos. Si son números complejos, entonces uno es el conjugado del otro. Lambda 1 será alfa más beta i, y alfa 2, lambda 2 será alfa menos beta i. Tenemos valores propios complejos, y en este caso, recuerden que la solución se escribía en forma trigonométrica para ponerla en forma real, y es de la forma x de t igual a c sub 1, factor de a coseno de beta t, menos b seno de beta t, por e elevado a alfa t, más c sub 2 por a seno de beta t, más b coseno de beta t, por e elevado a alfa t. Donde alfa es la parte real de los complejos, es decir, la parte real de los valores propios, lambda 1 y lambda 2, y beta es la parte imaginaria de los números, de los valores propios, lambda 1 y lambda 2. Entonces, aquí también vamos a distinguir casos. Cuando alfa sea mayor que 0, cuando alfa sea igual a 0, y cuando alfa sea menor que 0. ¿Qué pasa si alfa es mayor que 0? Si alfa es mayor que 0, entonces el e elevado a alfa t crece. Las dos exponenciales crecen. Y como a coseno de beta t menos b seno de beta t, igual que la otra expresión, a seno de beta t más b coseno de beta t, representan hélices, lo que se va a tener es que las órbitas o las trayectorias de la solución se van a alejar. Eso es solamente por ser el alfa mayor que 0. Vuelvo a repetir, si alfa es mayor que 0, las ambas exponenciales crecen cuando t se hace muy grande, cuando t tiende al infinito, y por lo tanto se van a alejar del punto de equilibrio. Recuerden que nuestro punto de equilibrio al ser autónomo es el 0,0. Y se alejan a través
de órbitas que tienen forma de espiral, por ser las expresiones que están entre paréntesis cuadrados trigonométricas. Si el alfa es igual a 0, si alfa es igual a 0, desaparece la exponencial porque queda e elevado a 0. En ambos casos, e elevado a 0. Solamente me quedan las expresiones trigonométricas y corresponden a trayectorias concéntricas. Es decir, son periódicas. Lo que habíamos dicho anteriormente, curvas cerradas simples, que se vio claramente con el ejemplo sencillo que hicimos al comienzo. Y nos queda el último caso, cuando alfa es menor que 0. Si alfa es menor que 0, entonces, cuando t tiende a infinito, las exponenciales se van al 0. Si las exponenciales se van al 0 y la parte trigonométrica nos representa las espirales, entonces los puntos de la trayectoria se van acercando hacia el valor crítico a través de esa hélice o espiral. Entonces, aquí tenemos los tres casos. Si alfa es mayor que 0, el alfa es mayor que 0, significa que la solución tiende al infinito, o las trayectorias, sí, la solución tiende al infinito, y por tanto las trayectorias tienden al infinito, y los puntos de la trayectoria se van alejando del valor crítico que es V0. Y tiene forma de espiral por la parte trigonométrica que tiene la solución. Si alfa igual a 0, desaparece la exponencial y lo que tenemos son circunferencias o elipses concéntricas. Son periódicas. No se cortan a sí mismos, recuerden, ninguna trayectoria se corta, se corta con otras trayectorias. Y en el tercer caso, cuando alfa es menor que 0, entonces los puntos de las trayectorias también, todos los puntos de la trayectoria se van acercando al punto crítico 0, que es 0,0. Vuelvo a repetir, es 0,0 porque nuestro sistema es lineal y homogéneo. En el primer caso, nodo inestable, y si es inestable, repulsor. En el segundo caso, es un nodo estable y se le llama centro. Y en el tercer caso, es un nodo asintóticamente estable y es un atractor. Entonces, el primero es repulsor, el último es atractor, y el último, perdón, el que está al medio solamente es un centro. No es atractor porque no se acercan las trayectorias, no les puse las flechitas, aquí con flechitas, las trayectorias no se acercan al punto fijo, sino que están en torno a él. Entonces no es ni atractor ni repulsor, es un centro, pero es estable, porque todas las trayectorias están en torno a él. Eso es. Entonces tenemos, recapitulando, tenemos el diagrama de fases. Cómo analizamos los puntos el punto de equilibrio para ver si es estable, inestable, repulsor o atractor en relación al diagrama de fases, en función de los signos que tengan los valores propios de la solución de la ecuación diferencial, perdón, del sistema diferencial. Si los valores propios son reales, entonces la solución tiene una forma, que es el C1V1 por E elevado a alfa 1t, más C2V2 por E elevado a lambda 2t. Si son distintos, pueden ser los dos positivos, pueden ser los dos negativos,
o uno mayor que el otro. Y entonces ahí vamos viendo en función de lo que tenemos como solución, para ver si la exponencial se va al infinito o se va al cero, y ahí vamos a ver si el punto es repulsor o es atractor. El caso en que el lambda es igual, el lambda 1 es igual al lambda 2, es decir, se repite el valor propio, se presentan dos situaciones. Que tengamos dos vectores propios distintos para un mismo valor propio. Por tanto, aparece la solución C sub 1 V1 por E elevado a lambda t más C sub 2 V2 por E elevado a lambda t. Es decir, la misma solución que teníamos anteriormente, pero con el mismo lambda. En este caso se producen las estrellas. Pero podría ser que la matriz fuese diagonalizable. Entonces, en ese caso, el mismo valor propio lambda no genera dos vectores propios linealmente independientes, sino que siempre va a ir generando el mismo vector o bien una copia de ese mismo vector. Por tanto, se requiere una solución adicional. Y es allí donde aparece la otra solución W, y entonces ahí aparecen la estabilidad que son tangentes a una recta o inestabilidad también tangentes a la otra recta. Y finalmente el caso complejo, donde se analiza la parte real de los valores propios, y me van a decir si es una espiral o es figuras concéntricas, dependiendo si el alfa si la parte real, perdón, si la parte real del valor propio es mayor que 0, es igual a 0, o es menor que 0. No voy a dejar de compartir porque si pongo la cámara el Reinaldo va a perder, pero igual voy a dejar de compartir. Ya, entonces esos son los casos para analizar y para identificar los valores, los puntos críticos o puntos de equilibrio o nodos que se presentan en el sistema. Entonces, esta parte ya es un poquito más aterrizada y nos da una idea mejor de de lo que es una órbita y una trayectoria. Porque en abstracto, en RN, no queda bien claro, ¿no? Porque no podemos imaginarnos cómo proyectamos sobre un XY un RN. Difícilmente. Pero ya trabajando en el plano bidimensional, el plano XY, entonces ya podemos darnos una idea, y ahí tenemos los distintos casos para poder clasificar o caracterizar los puntos de equilibrio o el nodo, los puntos fijos. Recuerden que hay distintos nombres de la ecuación del sistema de ecuaciones diferenciales. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio, pero se me ocurre que podríamos hacer un ejercicio porque hemos trabajado solamente con sistemas homogéneos. Si bien es cierto, no está dentro del programa ver sistemas no homogéneos, voy a ver si me puedo dar el tiempo, si alcanzo a ver un sistema no homogéneo para ver cómo dibujamos las famosas trayectorias. Y haríamos un ejercicio de un sistema homogéneo también, para dibujar sus trayectorias. Ya, después de eso, ¿qué me quedaría? Me quedaría ver cuando los sistemas son no lineales o son casi lineales. Me quedaría ver Lotka-Volterra y queda ver los sistemas hamiltonianos. Una de esas tres cosas a lo mejor voy a tener que dejarlas afuera. Voy a ver qué es lo más conveniente para dejar afuera para terminar con el programa, aún sabiendo que les debo una clase. ¿Ya? En ecología estamos viendo los por terra.
pero lo están viendo desde el punto de vista ecológico, ¿no? O lo están viendo desde el Claro. punto de vista matemático. Ecológico, cuando vemos mutualismo Claro, claro, yo la quiero ver desde el punto de vista del análisis. o sistema de... Sí, Sí, pero ahí voy a, pero igual me gustaría para analizar los coeficientes que aparecen allí en el sistema, para ver la repulsión, la atracción, ese tipo de cosas. Y ver la estabilidad, porque no creo que en ecología analicen ese tipo de cosas, la parte de ecología. O sea, justamente lo ven como ecología. Tenemos estabilidad y tráfico y Ya, algo te alcancé a captar, Wilson, porque se escucha mal. Pero alguna idea alcancé a captar. Ya, bueno, vamos a quedar hasta aquí, voy a encender mi cámara para despedirme. Ahí sí. O sea, cuando tenía encendida la cámara, entonces estaba haciendo la clase, me veían de aquí para arriba. Porque cuando hago la clase me siento para atrás un poquito y ahí me pongo más cómodo. Ya. Quedamos hasta aquí entonces, sí, 5 para las 8. Espero que no se hayan cansado mucho porque había mucha teoría en la primera parte, pero la segunda parte fue un poquito más simpática, ¿no? Ya. Anda a ver los tapones, Reinaldo. fue una explosión. ¿Sabes? No fue un choque, fue una explosión de unos transformadores que están ahí en Salesianos con Monja Alférez. Ya. Fue una explosión, incluso hubo unas llamas por ahí. En Ya. fin. Qué raro, Los porque constituyentes, pues, los constituyentes están haciendo escándalo. Los nuevos tiempos, ¿cómo se llama? Los mejores tiempos. lo mejor. Ya, pues lo dejo descansar entonces. Voy a cortar la grabación. Ya, pues, Y nos vemos entonces el próximo jueves. jueves. Año. Eso es. Nos vemos. Chile clasificado. Que descansen. Bien, Chao. esa es la actitud. Chao. 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 Que descansen.